Hola hermanos de La Plata, ustedes son una iglesia muy amada para mí y para Juan, y que me está grabando en este momento. La verdad que los queremos mucho, hemos pasado tiempo tan lindos en La Plata. Y yo quiero empezar diciendo que cuando venía del norte de África y visitaba las iglesias y compartía la necesidad de los musulmanes, me hospedaron en Campana, en una casa, y la señora de la casa me dijo: Su, te preparé acá en la oficina de mi esposo. Ya me he puesto una camita. Espero que estés cómoda. Y si no, disimulá. Me hizo tanta gracia, porque yo pensé que me iba a decir: si no estás cómoda, decime cualquier cosa. Bueno, ahora yo quiero hacer lo mismo con el mensaje. Este mensaje, pero ahora ampliado, porque me habían dado 15 minutos, yo lo grabé para el grupo de pastores que después los envían a las iglesias. Así que yo no sé cuántos de ustedes escucharon un poco esto, pero siempre sale diferente y ahora tengo más tiempo. Así que quiero leer en la Biblia Isaías capítulo 50, el versículo 4. Y dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Este es el pasaje base que quiero usar en esta charla. Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Quiero tomar esta primera frase. Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Esta semana pensaba en algunos versículos del capítulo 23 del libro de Jeremías. Muchas veces cuando yo ando haciendo alguna cosa me viene a la mente un texto, y busqué el capítulo 23 de Jeremías para ver bien cómo era el texto. Era cuando Dios les hablaba a los falsos profetas que decían: esto es palabra de Dios. Y Jeremías 23:16 dice: así dice el Señor Todopoderoso, no hagan caso de lo que dicen los profetas, pues alientan en ustedes falsas esperanzas, cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. Es decir, una visión de su propio corazón, no de la boca de Dios. El versículo 18 dice: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Porque el texto de Isaías dice: el Señor me dio lengua de sabios. Entonces es importante saber lo que el Señor nos dio. Y el texto que el Señor me hablaba andando por el jardín era: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, en mi comunión, en mi consejo, en intimidad conmigo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Es Jeremías 23, el versículo 22. Y me dejó pensando este texto. Para mí se relaciona tanto con el texto de Isaías. Dios nos da para dar. Dios nos habla a través de su palabra. El Espíritu Santo nos recuerda su palabra. Si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír a mi pueblo mis palabras. Para estar en el secreto de Dios, es importante que tomemos tiempo de estar con Dios, de tener esos tiempos lindos, buenos, de leer su palabra y de meditar y de que el Señor nos hable. Quiero mencionar varios textos que tengo anotado acá en mi hoja. El Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Es una promesa que si tenemos comunión íntima con el Señor, Él nos va a hacer conocer
su pacto, nos va a hacer conocer su voluntad, su sentir. Salmo 51:6 dice: tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios nos dio lengua de sabios. Amós 3:7 me llamó muchísimo la atención. Dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos. Dios quiere que uno sepa lo que es mejor para el pueblo de Dios, lo que es mejor para nosotros mismos. Y me vino a la mente Abraham. Abraham, en el capítulo 18, del 17 al 19, el pasaje que quiero tomar, dice que recibió unas visitas celestiales y caminaban juntos con Abraham. Y esto habla de intimidad y de comunión. Y dice el versículo 17: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y sabiendo que en él serán benditas todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Dios dice de Abraham: Abraham, mi amigo. Y la comunión íntima del Señor es con aquellos que buscan su presencia. Salmo 127:1 a mí me anima a descansar en el Señor. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Importante en nuestra vida cristiana, cuando queremos hablar o dar una palabra a otros, recordar que la obra la hace el Señor, que Él tiene que estar presente en lo que vivimos, en lo que decimos. Mi esposo siempre decía, acortando el texto de Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Muchas veces la repetía: separados de mí, nada podéis hacer. Y si queremos hacer una tarea bendecida y fructífera para Dios y que ayude a las personas, realmente tenemos que depender del Señor. Nuestra competencia, dice 2 Corintios 3:5, proviene de Dios. A mí estos textos me animan, de decir, yo sirvo al Señor, hago lo que entiendo que el Señor me está guiando, pero al final confío que la obra la hace Dios, que la competencia viene de Dios y no de mí. La obra de Dios se hace dependiendo de Él, en íntima comunión, estando en su secreto, en esa búsqueda. Y dice que el Señor nos dio lengua de sabios para un mundo cansado. Y es el Espíritu Santo de Dios que tiene que socorrernos, ayudarnos, guiarnos, movernos para servirle y bendecir a otros. Jesús dijo en Mateo 10:20, cuando los discípulos, o él tenía que advertir a los discípulos que iban a padecer persecución. Y Jesús les dijo: no os preocupéis por qué habéis de decir, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. A veces uno se prepara y piensa en un tema y tiene tiempo para buscar pasajes de la Biblia o para buscar consejo de otro acerca de qué decir. Pero cuando en el caso de la persecución u otras situaciones vos tenés que tener algo en el momento para decir, ahí es donde podemos descansar, que el Espíritu nos va a recordar lo que Jesús dijo, nos va a guiar qué decir, qué no decir, cómo decirlo, cuándo decirlo. Es la obra del Espíritu. Pienso en Pedro y en Juan. Pedro y Juan habían, en el nombre del Señor,
orado para sanar un cojo cuando iban al templo. Después los pusieron presos por esto y aunque se daban cuenta que no eran hombres instruidos, que no tenían una formación formal como Gamaliel y otras personas del Sanedrín, sin embargo dice que les reconocían que habían estado con Jesús. Ese tiempo con Dios, esa intimidad de buscar su palabra hace que los demás vean algo en nosotros. No pueden explicar qué tenemos, pero se dan cuenta y piensan, bueno, tal vez algo relacionado a su fe, a sus creencias. Cuando Esteban estaba a punto de morir porque lo apedrearon por ser cristiano y hablar del Señor, dice que vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y quiero hacer énfasis en esto. Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Dios me dio. Dios trabaja en mí, Dios me da para dar. La segunda frase dice, para saber hablar palabras alcanzado. Realmente la gente está agotada, extenuada, exhausta, pero es como un agotamiento emocional en este tiempo. No es del cansancio que vos te tomás unas vacaciones y recuperás, aunque es lindo tomarse unas vacaciones. Ni el descanso de una noche recupera, es un agobio continuo. Creo que tiene mucho que ver con la invitación de Jesús que dijo en Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Las personas están viviendo situaciones muy difíciles. Y me gustaría usar algunas palabras para dar como el panorama de este tiempo que vivimos. Y ustedes pueden pensar en otras. La gente tiene inestabilidad. Nos levantamos a la mañana y no sabemos qué cosa va a cambiar en el mundo. Hay inestabilidad, hay incertidumbre, hay inseguridad. Todo eso produce temor, produce ansiedad, produce angustia. Y si yo no soy del Señor, no sé cómo manejar eso. La ventaja que nosotros tenemos como cristianos es que tenemos invitaciones en la Biblia. ¿Tenés ansiedad? ¿Qué dice el Señor? Como un ejemplo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y es verdad. Dicen que hay 365 no temas en la Biblia, como uno para cada día. La ventaja que como cristianos tenemos es que pasamos las mismas cosas que el resto de las personas, pero tenemos a quién ir y a quién contar lo que nos está pasando. No es que por ser cristianos nos libramos de estas cosas. Yo veo que hay aumento en los problemas familiares, hay mucho desaliento, hay mucha soledad, hay dolores muy profundos en la gente. Y la presión de estos tiempos, donde falta el trabajo, donde está el tema de la pandemia, no sabemos por cuánto se van a prolongar las restricciones, produce presión, una presión tan grande que, digamos, hace aflorar o saca a la superficie problemas no resueltos que hay en el interior de las personas. Y cuando esos problemas no resueltos salen y los problemas no resueltos de la otra persona salen, empiezan los conflictos. Y habría una palabra que resume esto: pérdidas. Pérdidas de relaciones, porque han aumentado los divorcios en este tiempo. Pérdida de trabajo, hay una situación de pobreza que va en aumento, la economía se viene a pique, no se llega a fin de mes, los que tenían
bueno, un trabajo por ahí dependiendo del estado cobran, pero el que tiene changas, como decimos, o trabajos inseguros, tienen una inestabilidad y su economía está en pérdida, está en picada. Pérdida de salud y pérdida de vidas. Esto del COVID, yo pensaba el otro día, hablábamos con unas amigas, es una enfermedad cruel. Se transita en soledad. Vos no podés mimar o atender a tu ser amado, no podés, cuando fallece no podés despedirte. Ayer perdimos en la iglesia a un hermano muy querido y es difícil para la familia, para los que lo aprecian, no poder haber estado con él. Son situaciones muy difíciles, los profesionales de salud están agotados. Esto es el panorama de este tiempo. Ahora, para todo esto, el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. ¿Cómo le hablo a personas así? ¿Cómo le hablo a personas que están sufriendo? Yo pensé en 4 palabras que voy a ir mencionando para redondear esta idea, Pero recordamos, estar en el secreto de Dios, tener esa comunión con Dios. Dios nos dio palabra de sabios, tenemos que saber qué dice la Biblia, tenemos que impregnarnos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que no vuelve vacía y hace la obra en el ser humano. Y depender y dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. Una mañana yo me desperté y le dije: Señor, ¿qué tenemos hoy? Y a los 10 minutos me llamó Juan, el pastor. Estoy aislado por una prevención, no tengo COVID, pero por prevención, y nos piden, una señora nos llama que falleció un familiar y tenemos que hablar. Y yo dije: sí, voy. Esta señora, cuando llegué era la Colonia 2, cuando llegué a hablar, bajé del auto y me dijo: ¿sos Susana? Me dio un abrazo, las dos con barbijo, y el corazón se te llena de compasión, porque ves personas que han perdido un ser querido y que tienen interrogantes, tienen dolor por la pérdida. Pero como me dijo una vez un hombre en General La Madrid: querida, si yo supiera dónde está mi hijo, me estaría tranquilo. El hijo había fallecido en un accidente. Son dolores muy profundos. Y ella pidió, llamó a la iglesia, pidió que hablaran porque había estado en el velorio de otro hermano joven muy querido que falleció en un accidente, y cuando vio la forma que la iglesia, la familia, sobre todo, enfrentó el velatorio, el duelo, quedó impactada. Y Dios, que nos da para dar, nos dio lengua de sabios para saber hablar en estas situaciones. Y la primera palabra que quisiera mencionar es compasión. Dice que compasión es un sentimiento de tristeza ante el sufrimiento de otra persona y que nos hace querer aliviarlo. En la Biblia yo busqué en el diccionario bíblico y dice sentir con las entrañas, sentir profundo adentro y ligado a una demostración de amor. Vemos que la persona sufre, yo lo siento en mis entrañas y por amor busco ayudar. Dice que es un sentimiento que muestra el amor paternal. Y es así lo que dice la Biblia. Ezequiel 34, 15 al 16 dice: yo mismo, hablando Dios Padre, yo mismo apacentaré a mi rebaño y lo llevaré a descansar. Lo afirma el Señor Omnipotente. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré las extraviadas, vendaré
a las que están heridas y fortaleceré a las débiles. Capaz acá en Argentina no entendemos tanto eso del pastor que cuida la oveja, porque tenemos un alambre y adentro del alambrado están las ovejas. Pero en la tierra de Israel, tierras de montes, de valles, donde sin la ayuda de un pastor, la oveja era totalmente indefensa. Esta semana escuché, me gusta mirar cosas así en YouTube, la vida de unos pastores en el Pirineo, al norte de España, y ellos decían, el mayor problema que tenemos ahora cuidando las ovejas es que vienen lobos y atacan las ovejas. Entonces el pastor está continuamente pendiente de cómo está la oveja. Está perdida, está extraviada, está herida, está débil. Y nos carga a nosotros, Dios, de compasión para las personas que Dios las usa el ejemplo de la oveja porque es frágil. Jesús dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor, agobiadas y desamparadas, pero tuvo compasión, ese amor paternal que toca hasta las entrañas y que quiere ayudar de una forma práctica a la persona que sufre. Pensaba ayer y cantaba en mi casa este coro: ayúdame a mirar con tus ojos, mirando a la gente. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Segunda palabra. Empatía. Empatía dice la participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella. Yo lo pongo así práctico, ponerme en los zapatos del otro. Hay una frase que dice: a quien juzgue mi camino, le presto mis zapatos. Cuando vos te ponés en el zapato del otro y pensás, ¿por qué el otro está así? ¿Qué le pasó? ¿Cómo me sentiría yo si estuviera viviendo esta situación que él está? ¿Qué necesita? Nosotros somos muy dados a juzgar rápido porque no entendemos lo que el otro pasa. Somos también dados a dar consejos. Yo en tu lugar haría tal o cual cosa. A veces hablamos rápido, le preguntamos a alguien y le decimos: ¿cómo estás? Bien, bien, ¿no? Y la verdad que yo recuerdo cuando mi esposo había fallecido, más o menos un mes después, alguien que me conoce mucho y que tiene empatía, y no sé por qué me dijo: Su, ¿te volverías a casar? Vos no pensás en esas cosas cuando un ser querido fallece. Estás en duelo, no se te cruza por la cabeza. Ahora tampoco se me cruza, pero en ese momento menos. Hace un tiempito yo sabía de una persona que estaba desanimada, que no estaba pasándolo bien, y lo fui a visitar. Bueno, alguien de la familia, y llevé dinero para darle, porque sabía que él estaba sin trabajo por esto de la pandemia. Y cuando llegué, pasé, nos sentamos, me hizo un mate para mí, un mate para él, y yo le digo: ¿cómo estás? Y la semana pasada me he desanimado porque no me sentía bien, esta semana un poco mejor. ¿Y de plata cómo estás? Y no tengo. Tenía que hacer un viaje a Buenos Aires, a un hospital, a hacer un chequeo. Yo te traje un dinerito para darte.
yo lo escuché con el corazón, no sé cómo explicarles de otra manera. Me puse en sus zapatos y le dije, ¿sabés, querido? Hace muchos años que estás con esto. Él se operó a los 20, pero venía de 9 años antes de la operación con un problema y ahora el tema sigue con dificultades médicas. Entonces, cuando me acerco a alguien, yo tengo que tener esa empatía y una palabra clave en la empatía es escuchar. Escuchar con tus oídos, escuchar con todo tu ser, miralo, hacer las preguntas, pero prestándole toda la atención, que la persona sienta y sepa que lo amas profundamente y que realmente te preocupa su vida. Y un poco como las preguntas de Miguel nos hacía, ¿cómo estás? Parecía que te penetraba hasta allá, hasta el alma, esa sinceridad de que la persona se interesa por vos, esa empatía. La otra palabra es estar, y tiene mucho que ver con estar por ahí en silencio, solo estar. Vieron que muchas veces usamos esa frase, gracias por estar. Nuestra sola presencia bendice. En la época que nosotros podíamos reunirnos, me acuerdo una hermana muy querida, amiga, que estaba sufriendo una pérdida y le producía mucho dolor. Yo iba durante la reunión y me sentaba a su lado. Y yo sabía que estaba en ese proceso de duelo, de lucha, y me sentaba al lado. A veces le tomaba la mano y no le decía nada, estaba ahí acompañando y ayudando. Y en este tiempo, a veces puede ser un mensajito, un sentido, ¿cómo estás? Un audio, una comida cuando el otro está enfermo. Decir con amor, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por vos? Me acuerdo cuando falleció mi esposo y estábamos en la casa de la Toria, se acercó una hermana de la iglesia, la gente de la iglesia de Mar del Plata fueron hermosísimos conmigo, y se acercó y me dijo a darme el pésame, a saludarme, y me dice, Su, ¿qué puedo hacer por vos? Me lo dijo con tanto amor que me llevó hasta lo más profundo, y me di cuenta que tenía sed. No sabía ni dónde estaba la cocina, ni el baño. Estás medio aturdido. Y yo, ¿no me traería una botellita de agua? Eso tan sencillo fue estar. Solo estar al lado mío y ayudarle en ese momento. A veces estar sin decir nada, permitiendo que los otros se desahoguen de lo que está pasando. Como estamos en época de pandemia y hay gente que pierde seres queridos, la cantidad de personas que ha fallecido. Y una amiga me decía, me llama un hermano pastor que perdió su esposa y me decía, después vamos a hablar, pero ahora quiero llorar con vos. Y ella me dice, yo lloraba con él. Es estar. A veces no hay que decir, hay que estar con la gente. Es escuchar, tratar de entender su situación. Un hermano que ya está con el Señor, él tenía un enojo muy grande contra Dios en el momento que no conocía a Dios. Y yo fui a visitarlos a la casa, fui a visitar a la hermana en realidad, y Dios no me dio libertad para hablar. El Espíritu Santo nos guía y no me dio libertad. Y después, cuando él vino a la iglesia y conoció al Señor, me dice, ¿sabes, Susana? Si vos me hubieses hablado en ese momento, yo te hubiese echado de casa.
y no sabía qué hacer. Tenía esa lucha porque sabía que tenía que respetar a las mujeres porque así me habían enseñado, pero estaba tan rebelde, tan enojado con Dios porque habían muerto 2 de mis hermanos de jóvenes, que yo no quería saber nada de Dios. ¿Y vos? No me dijiste nada. Y él la acompañó a la hermana a la iglesia, y cuando entró, la hermana a la iglesia la vio que medio se tambaleaba, entonces la agarró del brazo y entró, porque le había dicho, no me pidas que entre, yo no voy a entrar. Y cuando entró él sintió que de la cabeza a los pies le bajaba una paz que no podía explicar. Y nosotros decimos, bueno, esa es la presencia de Dios. Uno tiene que estar con la gente, muchas veces en silencio, ¿no? A veces uno piensa que tiene que hablar y dice cosas cuando fallece alguien y dice, bueno, consolate, está con el Señor. Y sí, es verdad, gracias a Dios que tenemos esa esperanza que nos da equilibrio en el momento de las crisis y de las luchas. Pero a veces uno lo quisiera tener tomando mate con uno. Y lo que necesita uno es desahogarse y sacar afuera el dolor para poder sanar, es parte del proceso de duelo. Y la última palabra, ya termino, es acompañar. Acompañar el proceso. Las situaciones pasan y nosotros como cristianos acompañamos el proceso. Y la gente no cristiana también acompaña el proceso. Pensamos, ¿cómo está la persona? ¿Qué le está pasando? ¿Qué necesita? ¿Cómo puedo ayudar? Para mí tiene que ver el acompañar con acción. Pequeñas acciones o grandes acciones, tiene que ver con acción. Vinieron acá un matrimonio con un problema serio con su bebé y los derivaron a neonatología acá en Suárez. Y estaban solos, lejos de su familia. Un hermano de la iglesia, muy precioso, que no te va a dar cuenta nunca que lo que hace con la gente, pero es tan valioso. Él los animó a venir a la iglesia y él no podía estar en la iglesia, pero yo lo vi ese domingo a la mañana temprano que él vino a ver cómo estaban este matrimonio. Cuando vio que estaban hablando con Juan y el pastor, él se fue. Después Juani oró por el matrimonio durante la reunión. Terminamos la reunión, la gente los saludó, los matrimonios jóvenes los rodearon, estuvieron escuchando qué estaba pasando con ellos. Yo después me acerqué y les dije, chicos, ¿cómo están? Disculpen, yo les tengo que preguntar, ¿ustedes cómo están económicamente? Porque cuando te golpean estas cosas, no es que vos tenés un dinero extra en estos tiempos para situaciones así. Bueno, él había perdido el trabajo, los diáconos se ocuparon de ayudarlos, la gente de la iglesia tuvo contacto con ellos durante toda la semana. Y ahí cuando los matrimonios lo rodearon y estaban escuchándolos lo que decía, yo sentí nuevamente de Dios orar y yo pensaba, pero Juan ya oró, pero el Espíritu Santo me guiaba a hacerlo. Entonces yo oré por ellos y después de orar la abracé a la chica, ella era, más o menos me llegaría acá y las dos estábamos con barbijo y yo la apreté fuerte y la tuve un rato largo, así, acompañando el proceso. Esto es un ejemplo, ustedes pueden tener muchos casos. Acompañar el proceso que las personas viven con una acción concreta, grande, chiquita, cada uno como iglesia, Dios nos ha dado dones y capacidades que podemos poner al servicio del Señor bendiciendo a los demás. La última frase, no voy a hacer comentarios. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Dice en otras versiones, Dios me abre el entendimiento a su voluntad, me hace estar atento para que escuche dócilmente o estimula mi oído para que escuche como un discípulo. Esa fue la invitación de Jesús a sus discípulos en Marcos 3:14. Los llamó para que estuviesen con Él
y luego para enviarlos a predicar. Hermanos, Dios los bendiga y disculpen si se fue muy largo el mensaje. Un abrazo muy grande. Bueno, y antes de terminar la reunión, quería recordarles que estamos en un tiempo de ayuno como iglesia. Si aún no te sumaste, no te preocupes, te podés sumar igual al ayuno, no es necesario que hagas todos los días completos, pero sí es bueno que puedas sumarte y reflexionar y orar junto con toda la iglesia. Y en la descripción vas a tener el link de la página web que tiene toda la información sobre este ayuno. Nos vemos la semana que viene.